feminicidio no es cosa menor. Exactamente. Muy parecido el comentario que yo puedo darles a ustedes. Les estaba comentando hace unos momentos en el en vivo anterior. ¿Saben qué es lo más curioso que pasó al momento de realizar la búsqueda de Devani? Que fueron a parajes donde probablemente puedan ir a dejar un cuerpo. Fueron a instancias o ciertas estructuras territoriales donde podría haber barrancas, vados, no sé, precipicios, pozos abandonados, ríos, riachuelos, como sea que ustedes lo quieran decir. Pero lugares donde puedes ir a dejar lo que sea, es decir, un cuerpo. Y lo más curioso es que derivado de todo esto se encontró que realmente Escobedo, Nuevo León y todos los estados colindantes, y mejor dicho, la República Mexicana es un cementerio. Devani es, creo, parte importante de lo que forma parte de lo que es todo el tiempo nuestra vivencia como mexicanos, esta violencia. Es decir, al principio de la noticia, que aún no se ha confirmado de manera oficial muchas circunstancias particulares del caso, pues sigue siendo muy, muy sorprendente que no nos sorprenda. Fíjense el pleonasmo y la cacofonía. Es muy sorprendente que no nos sorprenda que ya estas cosas puedan pasar. Y que a pesar de que sea un cadáver, en vez de que nos sorprenda de que es un cadáver, nos sorprenda si es Devani o no. Y si no fuese ella, entonces ¿qué? ¿Tampoco importaría? Entonces, todas estas labores de investigación están muy, muy viciadas desde un principio. Yo por eso les recomiendo a partir de ahora, tengan muchísimo cuidado con lo que están leyendo allá afuera, aún con lo que yo les pueda decir. Por eso, eh, ahora, fíjense que a pesar, ya hemos descartado todas estas absurdeces, ¿no? De que pasaron por fuera del lugar y todo ello. ¿Quién de los que estaban en el hotel realmente va a podernos sostener enfrente, tal vez, de los medios de comunicación? Que no va a pasar así, pero es un ejemplo. ¿Quién podría sostenernos que nadie la vio entrar? Porque si este caso fuese de que es ella y cayó en una cisterna, entonces, ¿quién supo que entró y reconoció tiempo después de las imágenes y nunca más la volvió a ver salir del lugar y no se lo manifestó a las autoridades? ¿Qué, qué caramba es esta lavado de cerebro que nos quieren hacer o como que nos quieren venir a sorprender? No sé. Aquí también el hotel tiene muchísima participación, es decir, los encargados en el turno, las personas que pudieron tener contacto y saber esta situación y no han dado la información adecuada. Es decir, el día de ayer les comentaba, en mi en vivo anterior hace unos momentos, que habían hecho una serie de actos de investigación en una cisterna de agua. Ahí lo comentaba en el video anterior, que no se encontró nada. Se recolectaron videos, o era la intención recolectar videos almacenados en discos duros, copiarlos, sacarlos a través, sea de USBs, o sea de discos compactos, como es que lo trabaja la fiscalía, y incorporarlos a la carpeta de investigación. Ese era, en pocas palabras, el propósito, además de recolectar entrevistas a las personas que están ahí. Ahora, si las personas que estaban ahí declararon o manifestaron a través de entrevistas que nunca vieron a tal persona, que ahí nunca pasó, y resulta que aparece justamente a unos metros al interior de ese mismo hotel, esto sería una hecatombe, ¿eh? Digo, va a haber responsables también por haber ocultado todo esto, por saber la verdad y no revelarla. Todo esto son una serie de conductas delictivas. Entonces, aquí no va a ser válido que nos vengan a querer convencer de que esto pasó de la forma en que pasó. Y nos pone Carelli, 13 días y calladitos en el hotel. Ese es el punto, Carelli. 13 días y nadie se dio cuenta. No había algún tipo de olor, es decir, no la vieron pasar, ok, fíjense, no la vieron pasar, que eso no es creíble, pero ok, no la vieron pasar. Tampoco se dieron cuenta de un olor o de una serie de circunstancias de que ella estuviese ahí y que pudiera despedir algún tipo de hedor, que es por las razones que muchas veces los cuerpos que se encuentran en ciertos lugares, pues es como los vecinos en departamentos, en condominios, se dan cuenta que está una persona sin vida. Pues ¿por qué? Por el olor.
Entonces también el agua entra en contacto con ciertos microorganismos, bacterias. O sea, es una cuestión que no soy perito en la materia, lo he visto, pero no soy quien para hablar de eso, pero no tiene razón de ser todo esto. Entonces, fíjense, a nuestra generación de mi edad, pues pareciera ser nuevo esto, pero esto ya pasó, ya ha pasado. Tenemos el caso, por supuesto, de lo que pasó con Paulette. La gente que ya tiene más tiempo en este mundo sabrá del caso que pasó con Luis Donaldo Colosio, que a pesar de que muchas cosas fueron públicas, aún hasta este momento hay muchas incógnitas y circunstancias que no cuadran. En nuestra vida del país, en la sociedad, estas cosas ya han pasado. Entonces, me pregunta Anuka Rendón, las quintas tenían alberca, ¿no sería que murió ahí y la movieron? Quienes eran los dueños de las dos quintas donde se hicieron las fiestas le sembraron el cuerpo al hotel. Bueno, la verdad es que esa es una declaración. Fíjate, digo, no lo puedo debatir ahorita porque realmente no sabemos todo cómo pasó. Pero no sé, la verdad es que no lo sé. Sí tienen albercas esas quintas, ya las he examinado en otros videos y sí tienen albercas. De hecho, primero fue en una quinta, la que veíamos Venecia, y posteriormente se pasaron a la 1:30 a otra quinta, que ya fue ahí donde finalizó la fiesta para Devani, y fue como se traslada, como se los decía, a la avenida aquí, haciendo el recorrido justamente frente a Transportes Internacionales Alcosa. En esa tesitura, por eso les digo que nada cuadra, no es razonable, bajo un juicio racional esto no tendría ningún sentido de ser, que estén pasando estas situaciones, de que estén ahí o haya estado ahí todo este tiempo y nadie lo sepa. Entonces, son una serie de circunstancias que yo les dejo ahí para que ustedes reflexionen, ustedes mismos concienticen de lo que las autoridades podrían ser capaces de decir con tal de desviar la atención del origen de todo este problema. Entonces, pues todo esto no tiene ningún sentido, realmente no tiene ningún propósito lógico. Realmente, si se quisiera esclarecer el hecho delictivo, se hubiera hecho esta labor de investigación encontrando el cuerpo tan solo un par de días después de la desaparición. Yo me pregunto entonces, aquellos binomios caninos, ojo, un binomio canino, no es razonable que no haya podido oler, porque fíjense, otra cosa bien curiosa de todo esto, la familia, las personas reunidas en colectivos que se encargaban de hacer la búsqueda de Devani todo este tiempo, uno de sus principales lugares de reunión ha sido la fachada en la parte central de este terreno, es decir, aquí en la banqueta donde les voy a señalar acá. Aquí enfrente es donde se reunían y a partir de aquí, bueno, partían a la izquierda o partían a la derecha, se metían por allá o se metían al fondo de toda esta colonia para buscar a Devani. Y todo este tiempo se habían quedado de reunir aquí enfrente. Toda esta área era el área de reunión para buscar a Devani. Y fíjense lo que es decir, los binomios caninos en algún momento realizaron la labor que hacen al olfatear de manera muy puntual ciertas áreas, utilizando prendas de vestir de Devani, como se vieron en muchísimas imágenes. Y qué casualidad que nunca pudieron encontrar a ella en estas localidades, que es donde ha sido presuntamente encontrado este cuerpo. Entonces, es aquí donde les digo, o sea, la familia se reunía aquí y el cuerpo fue encontrado acá atrás. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué razón podríamos encontrarles? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Querernos venir a sorprender? No lo sé. Realmente hasta ahorita estoy todavía como un poquito desconcertado, difuso en lo que les puedo yo decir, porque también tengo una labor que, a pesar de que no soy periodista y no me dedico a esas circunstancias, no quiero caer también en amarillismo, no quiero caer en desinformación. Creo que aún no lo estoy haciendo ni lo voy a hacer, pero creo que es muy importante que las noticias que vengan a partir de ahora las tomemos con pincitas, tengamos muchísimo cuidado con lo que nos quieran venir a convencer y decir todo este tiempo, porque realmente, como les he expuesto, bajo una serie de circunstancias esto no cuadra, esto no tiene ningún sentido racional, ni tampoco la investigación que se estaba haciendo tenía como finalidad llegar a un punto como el que hemos llegado ahorita. Tampoco tiene muchísima razón de ser entonces todo lo que se hizo anteriormente, y tampoco llegaron a un propósito cierto, porque el resultado no es propiamente de la investigación, el resultado es parte de una casualidad
de algo externo que tal vez no puedo darle sentido, y fue como encontraron todo esto. Pero de ser de otra forma que nos quieran venir a plantear que esto es parte inclusive de la investigación, no tiene sentido, no tiene ninguna razón de existencia esta posibilidad. Y fíjense, es lo que les decía hace unos momentos, esto es una parte muy importante y quiero que la escuchen bien, es una parte muy importante. Fíjense lo que les voy a decir. Cuando nosotros nos nombramos como abogados, hay dos formas: seamos defensor particular de una persona que está siendo acusada de un delito, o nos nombremos como asesores jurídicos cuando somos la persona que ayuda a la víctima o al ofendido a acusar a otra persona de la comisión de un hecho delictivo. Es decir, en una parte defendemos al que va a ser imputado y en otra parte defendemos a la víctima. Fíjense, todos los abogados, aún el Ministerio Público, tenemos una obligación muy importante que sabemos los que estamos capacitados en el nuevo sistema acusatorio penal, de tener una teoría del caso. ¿Qué es una teoría del caso? Se los he dicho muchas veces y me gusta decirlo de la siguiente forma. Lo que voy a decirles ahorita con esta definición tiene mucho que ver con lo que está pasando. En toda investigación debemos de tener esta teoría del caso, y la teoría del caso no es más que la versión de los hechos que acontecieron. Dicha versión de los hechos va a ir acompañada de los antecedentes de investigación si somos asesores jurídicos, de datos de prueba, de realmente las actividades ministeriales que hace el Ministerio Público o que las ordena por su propia autoridad, y además la que nosotros como asesores jurídicos podemos incorporar como pruebas. Por eso yo les decía, es muy raro que el señor, el papá de Devani, no haya tenido un defensor que se hiciera cargo de todo lo que estaba diciendo en televisión, en entrevistas, sino lo dejaban ahí solito, dando a entender lo que podía dar a entender desde su óptica, no siendo abogado, claro. Entonces esta falta de defensor, es decir, asesor jurídico de la víctima, en este caso ofendido para el señor, pues ha ido como que permeando que estas cosas también pasaran. Es decir, si nosotros hubiésemos, si la persona, es decir, el abogado que tuvo que haber tenido el señor, el papá de Devani, pues iba a ayudarle a tener la teoría del caso, y la teoría del caso es esta versión, y todo lo que iban a estar haciendo iba a tener un sentido racional. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Difusas líneas de investigación, difusos actos de investigación que no tienen ningún sentido. Entonces, finalmente, yo creo que lo que está pasando aquí, inclusive con la situación del propio señor papá de Devani, es muy mala onda, y es la palabra que encuentro, es muy mala onda que esto haya pasado de la forma en que pasó, que nadie siquiera lo haya auxiliado de manera legal o jurídica, pudiéndolo hacer, y me refiero a las personas que están ahí en Escobedo, Nuevo León, o gente de esa área, ¿no? Yo con gusto hubiera querido poder auxiliar, pero la lejanía pues no nos permite. Entonces, todo esto, volvemos al mismo punto. Si no tuvo defensor, es decir, asesor jurídico desde un principio, si nunca estuvo asesorado, si realmente no hubo alguien que le dijera al Ministerio Público cómo ayudarle a hacer su chamba y aportarle datos de prueba para que no salieran con estas cosas después, entonces eso fue con un dolo o una mala intención. Entonces aquí me están poniendo, María Verónica, el dueño del hotel es cómplice. Sería cómplice no tanto porque apareció ahí, sino porque si supo que estaba ahí todo este tiempo por conducto de sus propios trabajadores de ahí encargados, mucamas, lo que sea, y él se enteró y no dijo nada, entonces sí hay una responsabilidad penal persecutible. Entonces eso sí es muy importante. Dice Magda Santiago, incluso el periodista o cualquier otra persona pudo hacer más que la fiscalía. Qué ineptos de la fiscalía. Sí, es lo que estoy diciendo, Magda Santiago. Toda la razón, no puede ser que nosotros, ahorita 10 personas del chat, nos juntamos, nos coordinamos y usamos todas las facultades que tiene la fiscalía, entre ellas tener acceso a muchas cosas que ni se imaginan, pues hubiéramos encontrado, yo creo que hasta más rápido todas estas circunstancias sin ser peritos en la materia, ¿no? Sin ser personas con experiencia. ¿Por qué? Porque es ilógico que una persona que está a 30 metros del lugar de donde desapareció, que es aproximadamente por estos lugares, pues aparezca a unos metros atrás del hotel donde probablemente siempre se manifestó que podía estar y nadie quiso investigar. Entonces, pues bueno, dice Luis Escobar, ya subió comunicado a la Fiscalía Checa. A ver, vamos a ir a lo que nos dice la Fiscalía y en un momento se los vamos a presentar. Pues sí, ya lo hemos comentado. Sí, es el mismo que comenté, de hecho la fuente oficial de la Fiscalía de Nuevo León es el mismo que habíamos leído hace unos momentos respecto del acto que iban a hacer ciertas personas expertas para poder extraer el cuerpo de la persona. Entonces,
Pues bueno, permítame un momento. Vamos a ver los comentarios que nos están poniendo. Dice: los medios de Monterrey están haciendo en vivos y se están colgando de eso para hacer rating. Pues sí, finalmente más allá. Fíjense, es que el medio de comunicación lo único que le interesa es que ustedes vean lo que está pasando en tiempo real. Pero pues realmente no tienen la capacidad de interpretar lo que están diciendo y simplemente hacen especulaciones. Realmente el crédito para mí es, según mi óptica, es para Mafian. Y ese punto es que todo esto que está pasando simplemente va a ser para alimentarse ellos mismos. Realmente el crédito, y lo he dicho desde un principio, es para Mafian TV. Aquí les ponía a aquellas personas que no han visto el video, fíjense que, vean. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces? Señor Mario, señor Mario. ¿Cómo ven? No es creíble que la reacción del padre vaya realmente con que la fiscalía haya hecho un buen trabajo. No tendría ningún sentido. Entonces, por eso que les digo, todo esto no cuadra, ¿no? Fíjense, me estaba poniendo a pensar antes de entrar en vivo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Mafian no está ahí? ¿Qué creen que hubiera pasado? Realmente Mafian es en este momento lo digo, Mafian es un cabo suelto, si lo quieren ver así, desde la óptica que no calculaban que él podía estar ahí. Pues no sé, de hecho, había yo estado pendiente de su canal anteriormente y lo curioso es que si él no hubiera estado ahí, el enfoque de lo que está pasando acá no hubiera sido como el que estoy comentando en estos momentos. Es decir, en otra óptica, en otro sentido, si él hubiera llegado o no hubiera estado en el momento en que pasó todo esto y se graba el grito que estamos viendo en pantalla, el enfoque de todo esto hubiera sido totalmente diferente y la distracción hubiera sido más fácil de poder llevar a cabo. Entonces, si lo usamos como parámetro para poder medir lo que nos pudieron haber dicho sin que nos diéramos cuenta, nos hubieran llevado al baile. Porque los medios de comunicación tardaron entre 30 a 45 minutos después en llegar al punto en que Mafian estaba. Inclusive, ustedes pueden ver que Mafian TV tiene todavía de día las imágenes que está mostrando. Y si ustedes van a los telediarios, a los medios de comunicación o a los canales de YouTube que ahorita están transmitiendo y que están tomando fuentes de otros lugares, se darán cuenta que ya todo está oscuro. Es decir, si Mafia no está ahí, me callo. O sea, son las cosas de la vida, ¿no? La verdad es que quedó como héroe, nos pone Carelli. Sí, fíjense, yo con Mafian anteriormente, deben de saberlo, he tenido diferencias, principalmente con el asunto de una youtuber que metieron al bote por, ya saben, hablar de ya saben qué. Y tuvimos diferencias ahí, bueno, hasta ahí quedaron, ¿eh? De ahí que realmente él y yo nos llevemos mal, esto no es así. Y precisamente ahorita lo reivindico y no tengo temor de decirlo, ni envidia, no, al contrario, me da gusto, porque no solamente es que él ganó la nota, ese no es el punto. No es tampoco que ganó muchísimo rating, tampoco es el punto, ni es porque ahorita tal vez va a crecer más, no es el punto. El punto es que si él no hubiera estado ahí de manera independiente y no conducida por un medio de comunicación que tenga línea de arriba, pues es que no estaríamos viendo las cosas como las estamos viendo. Entonces, esto es de méritos, o sea, realmente la gente que tenga en su corazón agradecerle, díganle que van de mi parte y que yo mismo les estoy diciendo estas circunstancias, porque debe alguien de reconocer esta labor. Entonces, inclusive en algunos medios de comunicación ni siquiera le dieron crédito, ni siquiera le dieron un poquito de colaboración en el sentido de decir quién fue la fuente de toda esta información. Entonces, fíjense que me estaban comentando, a ver, les voy a poner el audio, porque no puedo poner el video por cuestiones de copyright vamos a decir, en la parte completa. Vamos a ir viendo y explorando. Me van a ver a mí, pero van a escuchar al periodista Víctor Vadillo, del que ya hemos hablado en otros momentos.